impulso es la 177, instando a la Junta de Extremadura a elaborar un plan de inversiones en la construcción de residencias universitarias públicas y un plan de reforma y mejora de las mismas, a abordar la firma de convenios con distintas administraciones y fundaciones para ampliar el número de plazas en residencias existentes o la construcción de nuevas, y a establecer un convenio con la Universidad de Extremadura para crear un servicio de orientación y alojamientos para los universitarios. Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, a la que se ha formulado una enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el proponente de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra el señor Macías Rodríguez. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, la propuesta de impulso que traemos trata de paliar una situación muy complicada que algunos ya habíamos previsto que era más que posible que sucediera, incluso anunciándolo aquí en este hemiciclo, por el enorme problema que tenemos con las viviendas, especialmente de alquiler. No se ha conseguido, con la política del Partido Popular desde la Junta de Extremadura, no se ha conseguido frenar la subida de los precios del alquiler. Es más, incluso se ha acelerado. Ante las propuestas que nuestro grupo y otros grupos han planteado, no ha habido receptividad por parte de esta consejería de Fomento, Infraestructuras y Vivienda, y los resultados son evidentes para la población en general, pero especialmente en el caso de los jóvenes y especialmente en el caso de los estudiantes universitarios. Esto está afectando gravemente a los estudiantes que tienen que trasladarse a las ciudades donde hay campus universitarios para estudiar allí durante el curso. Tampoco tenemos la opción del transporte, porque otra posibilidad sería que los estudiantes tuvieran transporte público, o bien autobús o bien tren, con suficiente frecuencia para que pudieran ir a estudiar desde su localidad más o menos cercana a Badajoz, a Cáceres, a Mérida y volver. Pero eso, con el transporte público que tenemos, es inviable. Así que la inmensa mayoría de los estudiantes se ven obligados a trasladarse a esas ciudades durante el curso. Ya saben cómo están los precios de los alquileres y este curso nos hemos encontrado con que efectivamente incluso el compartir piso y el acceder a una habitación en alquiler estaba a precios prohibitivos. Y esto ha provocado también una avalancha de peticiones para entrar en las residencias universitarias, sean los 4 centros que tiene la Junta de Extremadura, sean los centros que tienen las fundaciones vinculadas a las antiguas cajas, que ya no son cajas, ya son bancos, de la Caja Badajoz o de Caja Extremadura, o bien las que tienen las diputaciones, las de Cáceres, las de Badajoz, o bien otras fórmulas que también hay algunos ayuntamientos que tienen residencias. Se calcula que más de 1.000 estudiantes han solicitado plazas en esas residencias y se han quedado fuera. No pueden entrar. Y ya decimos que en algunos casos estas residencias no tienen precios, digamos, a que puedan acceder todas las familias, ni mucho menos, ni mucho menos. Hay algunas que incluso son gratuitas, como la de la Diputación de Badajoz, que lógicamente pues, está completamente llena y con una lista de espera enorme. Esa es la situación que tenemos. Ya decimos que algunos la anunciamos que se iba a producir, que iba a ser inevitable que con la subida de precios que estábamos viendo en los alquileres se produjera esta situación. También es verdad que algunos nos preguntamos cómo había tantos estudiantes en los años 80 en la ciudad de Cáceres. ¿Cómo era posible que entonces entraran tantos estudiantes en Cáceres y en Badajoz? Pero es que recuerdo especialmente cómo estaban las facultades en Cáceres y la enorme cantidad de estudiantes que había.
Y ahora, tantos años después, hay muchos menos estudiantes y, sin embargo, hay muchos más problemas para encontrar vivienda. ¿Qué paradoja se está dando aquí y qué efecto perverso está teniendo el mercado inmobiliario para que hayan desaparecido tantísimas viviendas que antes eran accesibles? Algunos tenemos nuestras respuestas para esto. Tenemos nuestras respuestas. Hay un efecto perverso, especialmente en la ciudad de Cáceres, que es donde tenemos el problema mayor, más grave. Y tiene que ver con la cuestión de los pisos turísticos y cómo se ha desviado para ese sector gran parte de lo que antes eran viviendas de alquiler que se ofrecían al público en general. Ante esa situación, nosotros planteamos una medida, que no es una medida que resuelva inmediatamente, pero que creemos que, como esto va a ser una tendencia para los próximos años, creemos que la Junta de Extremadura podría seguir por esta línea y ayudar a paliar al menos la situación. Y por eso planteamos en la propuesta varias cuestiones. Primero, un plan para la construcción de nuevas residencias universitarias. La Junta de Extremadura tiene 4, que dependan de ella. Este año, como ha dicho la consejera, tenemos la buena noticia que ha aumentado el número de estudiantes universitarios matriculados. Bueno, a ver si conseguimos también que la Universidad de Extremadura, y ahí otra de las soluciones que proponemos, es que la Junta de Extremadura firme un convenio con la Universidad de Extremadura, de forma que tenga un servicio de orientación para el alquiler de la vivienda, que pueda ejercer también de mediador y facilitar. Esto no es nada nuevo, esto ya existe hace un montón de años en algunas universidades. Yo pongo el ejemplo de la Universidad de Oviedo, donde hace mucho tiempo que existe esto. Y se hacen bolsas de pisos y la universidad hace de mediador. La Universidad de Extremadura no tiene nada de esto, nada. No ya bolsa de pisos, ni de orientación al alquiler, ni nada. Orienta sobre otras cosas, sobre esto no. Pero si la universidad pública va a seguir creciendo, y eso sería una buena noticia, pues uno de los puntos de apoyo sería facilitar a los estudiantes universitarios el acceso al alquiler y la información sobre cómo está el mercado inmobiliario y la información sobre los derechos y deberes que tienen que cumplir como inquilinos de un piso compartido. Otra de las cuestiones que planteamos es que se reformen y amplíen las residencias que ya tenemos. Algunas están en una situación muy lamentable. Es cierto que hay reformas ya planteadas, pero creemos que hay que ser más ambiciosos con esta cuestión. Y otra de las cuestiones que planteamos es que se aborden también otra serie de convenios con otras administraciones, incluso con fundaciones, para ampliar las residencias e iniciar la construcción de nuevas residencias. También hay otras residencias que son susceptibles de adaptar y a las demandas de los estudiantes universitarios. Tenemos ahí algunas, no muchas, pero algunas tenemos, que están en un estado bastante deteriorado y que se podrían abordar. Algunas de estas medidas pueden tomarse inmediatamente, podrían tener efecto ya para el curso que viene, otras, efectivamente, como es la construcción de algunas residencias más, según se valore especialmente las ciudades donde es más urgente la demanda, pues probablemente tarden un par de cursos, por lo menos. Pero creemos que hay que iniciar este camino ya, en este momento, cuanto antes. Y que además, como digo, sería una medida importante para reforzar el interés de muchos estudiantes por la Universidad de Extremadura, por la universidad pública. En la medida, la estadística que ha salido ahora también ha aumentado el número de estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a la Universidad de Extremadura, pues en la medida que tengamos una oferta también para el alojamiento de los estudiantes de la Universidad de Extremadura, estaremos favoreciendo que haya un mayor aumento de las matriculaciones en la Universidad de Extremadura, que no es poca cosa revertir la caída del número de estudiantes cuando veníamos en una tendencia a la baja. En este sentido, creemos que la propuesta es lo suficientemente flexible y abierta como para que se apoye por parte de todos los grupos y para que también el Gobierno recoja el guante y lo incorpore como una línea a los presupuestos que tiene que traer a esta Cámara.
De otra manera, estaríamos frustrando las posibilidades de estudiar de muchos estudiantes extremeños. No es poca cosa facilitarles que se puedan quedar aquí, que no tengan que irse a estudiar fuera, a las universidades que son naturalmente la salida, a la Universidad de Sevilla, a la Universidad de Salamanca, a la Universidad de Madrid. En este campo también podemos competir, tenemos posibilidades para hacerlo y recursos para conseguirlo. Y yo creo que con un poco de voluntad y agilidad podría ser un factor que nos diferenciara también de otras universidades y que ayudara a que muchos estudiantes extremeños y extremeñas pudieran desarrollar aquí sus estudios. Nada más, muchas gracias por su atención. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Chamorro Serrano por un tiempo de 5 minutos. Gracias, vicepresidenta. Buenas tardes, señorías. Señor Macías, comparto completamente el diagnóstico que usted ha traído aquí. Estamos debatiendo sobre un problema que afecta a cientos de familias en Extremadura. Y no solo a las familias, sobre todo afecta a los estudiantes que son incapaces de encontrar un alojamiento asequible para estudiar, o sea, para residir donde quieren estudiar. Hablamos de una cara más de la crisis de la vivienda en Extremadura. Tenemos déficits en la oferta de pisos, tenemos los precios del alquiler disparados y tenemos plazas insuficientes para la demanda en residencias universitarias. 1000 familias están esperando una plaza. Y, mientras tanto, la Junta de Extremadura no da respuestas. La consejera hoy aquí ha dedicado 1 minuto a la universidad, 1 minuto en la comparecencia de inicio de curso. 0 segundos para hablar de este problema. Un puntito más para reprobarla, ¿no? Tenemos la obligación, como políticos, de ofrecer soluciones. Por eso, señor Macías, le digo, apoyamos esta iniciativa y, además, hemos querido complementarla con 2 medidas más. Por un lado, recuperar la progresividad de las becas y complementar y aumentar su cuantía. Rehabilitar edificios públicos en desuso para destinarlos a alojamientos universitarios. Eso puede paliar un poco la urgencia. Si ya tenemos el edificio, vamos a tardar menos en dar una solución. Son medidas con soluciones reales, las medidas de una oposición responsable. Y miren, ayer mismo el Gobierno de España se reunía con la CRUE para incentivar precisamente que sean las propias universidades las que creen soluciones habitacionales para los estudiantes. El Gobierno de España se ha comprometido a suelo y a aportar financiación. Y, mientras tanto, ¿qué hace la Junta? De brazos cruzados. Mira hacia otro lado. Esa es la receta de la Junta para cualquier problema. Dejar que el problema crezca. Porque, mire, esto no es nuevo, ya se lo advertimos, se lo ha dicho el señor Macías, se lo repito yo. En septiembre esta Cámara aprobó, y lo aprobó porque el PP se equivocó en la votación, una propuesta de mi grupo parlamentario precisamente para elaborar un plan regional de alquiler asequible para estudiantes. ¿Y qué se ha hecho desde entonces? Nada. Bueno, sí. Ustedes retiraron unos presupuestos que también tenían enmiendas de mi grupo parlamentario precisamente destinadas a construir residencias en nuestros campus. Porque al Gobierno eso ni se le pasaba por la cabeza. Por eso estamos hoy aquí, porque tenemos el mismo Gobierno y las mismas urgencias. Porque la realidad de Extremadura es que en el último año el alquiler ha subido un 25,15%. Somos la tercera comunidad en subida de alquileres. La realidad es que más de 1000 estudiantes están esperando plaza en residencia. Y la Junta no soluciona el problema, lo agrava con sus medidas. Somos la comunidad con más viviendas vacías. ¿Qué hace la Junta? Elimina el impuesto a los grandes tenedores de vivienda. Bonifica las herencias millonarias, que eso pone una cantidad de pisos en el mercado brutal. Y ofrece avales precisamente a quien se los pueden pagar. Y, además, con las becas complementarias lo que ha hecho es que se las niega a los niños que ya tienen la beca estatal, que no llegan a esos alquileres. Ese es su modelo.
benefician una minoría privilegiada y condenan a la juventud, a la clase media y al mundo rural a la precariedad. Y lo peor es que también por sectarismo y por confrontar con el Gobierno de España rechazan recursos. Se oponen a la Ley Estatal de Vivienda. Esta ley permite destinar suelo público a residencias universitarias. El Plan Estatal de Vivienda lo rechazan, 300 millones de euros para Extremadura. La quita de la deuda, 1.718 millones para Extremadura, también la rechazan. Y además, somos la única comunidad de España, la única que sigue manteniendo, que sigue regalando cada año 5,5 millones a los grandes patrimonios de Extremadura, porque somos la única que seguimos sin traer otra vez el impuesto a los grandes patrimonios. Muy bien. ¿En qué piensan cuando rechazan estos recursos? ¿En nuestros jóvenes? ¿En la clase media? ¿En el mundo rural? Está claro que no. En el mundo rural no. El 75% de los jóvenes de Extremadura tiene que estudiar fuera de donde vive su familia. Ustedes prefieren contentar a Feijóo o contentar a sus amigos con grandes patrimonios. Pero miren, señora presidenta ausente, la herencia se agota. Ustedes ya no pueden seguir viviendo de las rentas del anterior Gobierno socialista. Se les acaban las excusas. Y ahora, hoy que toca gestionar, lo único que vemos es incapacidad, abandono y un vacío total. Señora Chamorro. La nada. Voy terminando. Les pedimos que arrimen el hombro y que les den a nuestros estudiantes una solución. Jugar con los estudiantes universitarios es jugar con el futuro de Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señora Chamorro. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vox. La enmienda, perdón. Le consulto al autor de la iniciativa, el Grupo Unidas por Extremadura. ¿Se acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista? Sí, señora presidenta. Sí, se acepta. Por lo tanto, se incorpora al debate. Y ahora sí, turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor García García por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes de nuevo, señorías. Señor Macías, le acaban de reventar la propuesta. Se la acaban de estropear. Y se la han hecho a conciencia. Se la han hecho a conciencia porque el Partido Socialista sabía que ustedes con ese punto 5 se la iban a aprobar. Y eso lo que le va a suponer a su grupo, probablemente, no lo sé, es que la enmienda, la propuesta de impulso sea rechazada. Porque la necesidad de residencia universitaria es incuestionable. Es incuestionable, es una necesidad, pero una necesidad desde hace muchos años. Esas residencias universitarias que se hicieron cuando la universidad tenía un 25% de los estudiantes que tiene ahora. Desde entonces no se han hecho residencias universitarias. Y la residencia universitaria, aparte de solucionar problemas de vivienda, que ahora lo tenemos, las residencias universitarias están además para más cosas. Es para revitalizar la vida universitaria, que los estudiantes vivan juntos, cooperen, haya sinergia, haya contacto entre el estudiantazgo y el profesorado. Es decir, valen para muchas más cosas, aparte de solucionar, en cierta manera, el problema de la vivienda. Y son necesarias, claro que son necesarias. Y le íbamos a aprobar la enmienda, se la íbamos a aprobar, pero lo que no se puede meter es que el Partido Socialista meta el pufo de la progresividad de las becas complementarias en una cosa que no tiene nada que ver, para que ustedes digan que sí y nosotros digamos que no. Ahora bien, residencia universitaria, claro,
en todos los campus, en Badajoz, en Cáceres, en Plasencia y en Mérida. Porque aunque en Cáceres hay un problema de vivienda bastante más acusado que en otros sitios, ya le digo que las residencias universitarias no solamente solucionan el problema de la vivienda, solucionan muchísimas más cosas. Necesidad de vivienda, para acogida de estudiantes internacionales, como usted ha comentado, eso favorece todo, que vengan aquí a estudiar de otras comunidades, de otros países, que vivan en la universidad, que conozcan la universidad, que conozcan a los estudiantes, que haya relaciones personales, es decir, todo. Pero también, además, es mucho más fácil atraer profesores visitantes que los aloja en la misma universidad, en la misma residencia universitaria, en contacto con otros profesores, con los departamentos, con los laboratorios, que ponerlo en un piso en el fin de un barrio de Cáceres o de Badajoz, que se tienen que ir a la universidad en servicio público, que hablan inglés y el inglés en los barrios se habla poco. Entonces, todo eso son inconvenientes para la universidad, todo eso son inconvenientes. Pero yo es que incluso iba más. Es decir, yo creo que en el 2025 que la Universidad de Extremadura tenga una residencia de estudiantes propia en cada sitio sería una necesidad perentoria. Es decir, ya no de otras instituciones que se han hecho, sino la propia universidad. Para eso hay que aumentar la financiación de la universidad. No hay otra. Pero eso lleva a que la propia universidad se puede gestionar su residencia, 1, 2, 3, 4, las que humanamente se puedan ir haciendo a lo largo de los años y puede ir pues utilizando esa residencia para todo lo que la universidad necesita una residencia de estudiantes, que es para muchas más cosas que solucionar el problema de la vivienda. Claro que sí, pero es que además así convergeríamos con las universidades europeas. Es que esto en Europa es lo común, Y hablo con conocimiento de causa porque yo estuve 2 años, hace 25 años ya, o 23, y ya era común que los estudiantes chinos, los estudiantes brasileños, los estudiantes españoles, estuviésemos alojados en la residencia, en el mismo campus universitario. Y ahí se facilitaban todos los servicios al estudiante. Y el estudiante de lo único que se tenía que preocupar era prácticamente de estudiar y de trabajar en la universidad. Pero es que se cae por su propio peso la propuesta. No sé por qué, sí lo sé, pero es la manera más fácil de torpedear una propuesta que nosotros se le íbamos a apoyar. ¿Que vale dinero? Sí. Yo creo que ya nuestro grupo ha puesto suficientemente clara su posición con respecto al dinero que es invertir en educación. Transporte escolar, en universidades, en concertadas, en todo lo que se refiere a educación. No voy a reincidir más. Algo se me habrá olvidado, pero creo que ha sido poco a lo largo del día. Muchísimas gracias y lo siento, pero esta no se la vamos a aprobar. Gracias, señor García. Turno del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra el señor Pérez Álvarez. Gracias, señora presidenta. Señor Macías, ¿no cree que es una pena que hoy tratemos asuntos de los alumnos, de los universitarios, y mañana los medios de comunicación vaya a tener más líneas, señor diputado, con un escaño exprés y con un pie en el banquillo de los imputados? Señor Gallardo, ausente. Bien, señor Macías, es cierto que los universitarios tienen un problema: encontrar alojamiento asequible, no solo en Extremadura, sino en España. ¿Y quién es el principal causante de este problema? Haga autocrítica, porque según el sector, la Ley Estatal de Vivienda, la de su Gobierno de coalición con el PSOE, es la que ha limitado la oferta de alquiler y ha aumentado los precios. ¿Y dónde están los cientos de miles de viviendas que prometió construir el señor Pedro Sánchez, que sin duda ayudaría a resolver esta situación? La legislatura de la vivienda la llamó. Imagino que será una entelequia, como la decencia política del señor Gallardo, igual.
Piden ustedes un plan de inversiones en la construcción de residencias universitarias para alcanzar plazas suficientes, con prioridad en el caso de Cáceres. ¿Qué son para ustedes plazas suficientes? ¿Los 13.600 estudiantes que tienen que salir de su domicilio para ir a la universidad? ¿Y por qué priorizan Cáceres, como le ha dicho el señor García? Porque Cáceres solo aglutina el 30% de los estudiantes universitarios. ¿O acaso en Badajoz no han aumentado los precios y también hay una reducción de la oferta del alquiler? O quizás Mérida también quisiera tener una residencia universitaria, o Almendralejo, o Plasencia, quizás querría tener más plazas. Como dice la señora Chamorro, ayer hubo una reunión en el Ministerio, por razón de un protocolo que firmaron 3 ministerios de su desgobierno, el de Vivienda, el de Economía y el de Universidades, que firmaron en octubre de 2024 un protocolo para la promoción de viviendas de alquiler a precios asequibles para el colectivo asociado a la vida universitaria. ¿Sabían ustedes algo de este protocolo? Pues la Universidad de Extremadura hasta el día de ayer tampoco sabía nada, un año después de la firma de este protocolo. ¿Y qué es lo que han venido a decirle a las universidades en la reunión de ayer? Pues la ministra les instó a que las universidades se conviertan en promotoras de alojamientos que sean accesibles. No hablo en ningún momento de residencias, sino de alojamientos que van a pedir que se construyan en suelos dotacionales. Y, sin embargo, ustedes nos vienen ahora a pedir que creamos un plan de inversiones en residencias universitarias. A ver si se van aclarando. ¿No creen que es más responsable esperar a ver cómo se desarrolla esta propuesta? Porque, al final y al cabo, ese suelo dotacional se lo van a pedir a las comunidades autónomas. Señor Pérez, un segundo. Tiene parado el tiempo, ¿eh? A ver si hay menos rumor. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Ya le digo, en esa reunión, a la que, por cierto, fueron las universidades sin orden del día y sin conocimiento de lo que iban a hacer, esperemos que esa propuesta llegue a desarrollarse. Claro está, si la Universidad de Extremadura acepta ser promotora, porque hay que respetar su autonomía, su principio de autonomía, pero es que además se le dote de recursos por parte del Estado. No va a ser que solo reciban financiación las universidades catalanas. Mire, hablan ustedes de inacción de la Junta de Extremadura, señor Macías. Inacción fue convertir las becas complementarias en becas de residencia por un importe de 2.500 euros. El lunes pasado conocimos un estudio de una inmobiliaria en el que se decía que Badajoz y Cáceres eran las capitales de España en la que compartir piso era más barato, entre 210 y 220 euros mensuales. Y nuestras becas de residencia suponen 250 euros mensuales, es decir, cubren ese alquiler. Becas de residencia que ustedes están continuamente criticando. Por cierto, señora Chamorro, esa enmienda del PSOE que, como dice el señor García, ha destrozado o ha cambiado su voto, esa progresividad de becas, ¿qué pretenden? ¿Volver a duplicar las becas a los que reciben la del Ministerio y que además reciban la de la Junta y dejen a casi 230 universitarios que reciben esta beca de residencia? Mire, no todos los estudiantes, señor Macías, quieren ir a residencias universitarias. Las residencias no son un mero alojamiento, hay que también participar en actividades, tienen horario, y muchos universitarios descartan esta opción porque quieren independencia. Por eso la construcción de más residencias universitarias no sería más que un pequeño parche. Habla de los planes de reforma y mejoras de residencias. Ya se están haciendo, señor Macías. En la Comisión de Educación del 20 de marzo, la directora general de Universidad ya le hizo un relato pormenorizado de todas las mejoras, mantenimiento, obras que se están llevando a cabo en esas residencias. Obviamente, antes de construir, habrá que mantener las que tenemos. Y habla usted de otras residencias de la Junta que destinemos a los universitarios. ¿Cuáles? ¿Las de los mayores? ¿Las del SEPAD? Díganos. Y, por último, o pide usted un convenio con la UEX para crear un servicio de orientación de alojamiento. Ya existe, señor Macías. El Consejo de Estudiantes, este servicio, ya tiene un servicio de información. La propia universidad en su página web lo hace. Lo que no creo que haya que hacer es convertirla a la universidad en un agente inmobiliario también. Y, señorías, es cierto que hay que buscar una solución a estos problemas, pero con responsabilidad y sin demagogia. Gracias. Gracias, señor Pérez. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el señor Macías Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Bueno,
por muy diplomáticos que seamos a la hora de hacer las propuestas y de defenderlas, veo que no conseguimos salir del pequeño regate partidista del momento. Claro que hay un problema muy grave de acceso a la vivienda en Extremadura. Claro que lo hay. Y claro que hay muchos estudiantes universitarios que no pueden acceder a una vivienda en alquiler. Y claro que la solución, señor Pérez, no es las residencias universitarias, lo he dicho desde el principio. Son una serie de propuestas las que traemos que pueden ayudar a paliar la situación. Algunas se pueden hacer más o menos rápidamente, otras serán a más largo plazo. Tiene razón el señor García. Hace mucho tiempo que la Universidad de Extremadura tenía que tener un sistema de residencia, porque además cumple otras funciones para los estudiantes que vienen de fuera, para los profesores visitantes, no hay espacio en el campus de Cáceres o en el campus de Badajoz. No digo ya para hacer una residencia. De sobra. Y falta que hace darle vida también a los campus, que parece que hemos sacado la universidad de las ciudades para mandarlo al extrarradio y que estén allí, que no den jaleo. No vaya a ser que haya algún día alguna manifestación, pues los tengamos allí lejos, que se tengan que montar en el autobús, no como antes. Estaban en el centro de las ciudades, le daban vida, era otra cosa. Claro. Y ustedes dicen, no, pero es que han aceptado la enmienda del PSOE. Vamos a ver, si es que lo que plantea la enmienda del PSOE es que, es que las becas vuelvan a ser progresivas y que se amplíe para que se pueda acceder a la vivienda en alquiler. Es que, ¿en qué mundo y en qué deriva han entrado ustedes para que eso sea algo inaceptable? Pero si es el concepto básico de beca, porque lo otro es otra cosa, será un premio a la excelencia en los estudios, a otra serie de cuestiones. Pero las becas tienen que tener un sentido progresivo. Es que si no, no son becas, son otra cosa. Ustedes llámenlas como quieran, pero no son becas. Y ustedes, esas becas universitarias que daba la Universidad de Extremadura, pues le han dado un giro diferente, que a ustedes les parece muy bien, que ustedes creen que funcionan. Vale, pero justas, progresivas y que sirvan para acceder a la vivienda, pues creemos que no. La prueba es que al menos hay 1.000 estudiantes en lista de espera en las residencias. Pregunta al señor Pérez, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es? A los 14.000 estudiantes que... Hombre, yo de entrada diría, vamos a ver si estos 1.000 que se han quedado fuera de la residencia, a ver si les podemos buscar, ¿no? No a los 14.000, pero a estos 1.000 que se han quedado fuera, ¿les podemos buscar algo? ¿Podemos organizarnos para darle vidilla al asunto de las reformas? Ha mencionado las reformas, que pregunté en comisión también. Soy muy preguntón con estas cosas. Y me respondió, claro, con un plan de reforma. Pero reformar, mejorar, no quiere decir que se ampliara ni una habitación, ¿eh? Ojo, ni una habitación. O sea, los planes que hay están bien. Sí, me parece muy bien que se arreglen, que falta hacía que se arreglaran. Pero, hombre, no me diga que esa es la solución porque no se amplía nada. Nos quedamos con las mismas plazas que había. Esa era la idea de mi pregunta, no solo que se mejoren, si me parece muy bien, pero si es que tenemos a miles que no pueden entrar, pues habrá que plantearse también que la reforma será ampliar. Y es otra de las enmiendas, por eso he aceptado el otro punto que planteaba el PSOE. ¿Hay edificios públicos que se pueden habilitar para que sean residencias, etcétera, etcétera? Creo que sí. ¿Por qué Cáceres? Cáceres prioritariamente, dice la justificación de la propuesta de impulso. En Cáceres prioritariamente, pues ustedes lo saben también, porque en Cáceres es donde tenemos un mayor problema de acceso a la vivienda, de alquiler, y sí, tiene que ver con la deriva a los pisos turísticos, de gran parte de la oferta. Prefieren los propietarios alquilar pisos turísticos a alquilarse a los estudiantes. Consecuencia, para nosotros entendemos que es prioritario actuar en Cáceres. Eso no quiere decir, porque viene en la propuesta de impulso, Mérida, Badajoz,
Plasencia, donde hay campus universitarios. Hay otras ciudades, otros pueblos donde también hay centros adscritos, que también habría que darle una vuelta a eso. Pero al menos esas 4 ciudades es que es perentorio hacerlo. Que no quieren apoyarlo por una cuestión de... Bueno, ustedes sabrán. Muchas gracias. Gracias, señor Macías. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el 9º, que está formado por 2 propuestas de pronunciamiento. La primera propuesta de pronunciamiento insta a las Cortes Generales a trabajar activamente y apoyar el Pacto de Estado contra la emergencia climática propuesto por el presidente del Gobierno de España. El proponente